Me parece muy bello poder retomar del libro del Deuteronomio cuando Dios le dice al pueblo a través de Moisés de qué manera el pueblo será grande, de qué manera el pueblo será reconocido, de qué manera el pueblo de Israel será admirado. Escuchen, dice Dios: mis mandamientos, obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los demás pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandamientos, dirán de ustedes: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Es decir, lo que hace que un pueblo, lo que hace que una nación, lo que hace que una comunidad sea sabia e inteligente es que vive según los mandatos del Señor. Esto es bastante especial, yo ya lo he dicho muchas veces, pero siempre lo tenemos que recordar y lo digo con las mismas palabras. Esto es bastante especial en esta realidad que nosotros vivimos hoy, cuando se dice: ay, pero mire, los países de avanzada, los desarrollados, ya aprobaron el aborto y nosotros no. Tan quedados nosotros, nosotros tan indígenas todavía, tan retrógrados. Deberíamos ponernos al nivel de esas naciones que ya aprobaron el aborto. ¿Ven? Cuando el Señor dice: no, ser inteligente, ser sabio, no es ir en contra de la vida, todo lo contrario, es ir a favor de la vida, es ser defensor de la vida, es ser promotor de la vida. Y entonces ahí uno entiende por qué esos países o naciones se llaman desarrolladas o avanzadas o civilizadas aquí en la tierra, pero a los ojos de Dios en el reino de los cielos son pequeñiticas. Mientras que quien cumple y vive según esos mandamientos, quien trata de caminar según la ley de Dios, ese aquí en la tierra, ese es un bobito. Ese aquí en la tierra, ese no es tenido en cuenta. Ese aquí en la tierra es retrógrado. Ese aquí en la tierra es conservador. Pero resulta que a los ojos de Dios, y el día en que se tenga que presentar en el reino de los cielos, allá será grande, grande. Hermanos y hermanas, es para que entendamos que la lógica del mundo, es decir, cómo funciona el mundo, no es la lógica de Dios. No es la lógica de Dios. Y luego miren esto tan bello. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercano como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandamientos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Dice el Señor. Dos preguntas. De todos esos dioses que hay en la tierra, que el Dios dinero, que el Dios poder, que el Dios placer, que el Dios tener, que el Dios poseer, que el Dios, de todos los dioses que hay en la tierra, ¿cuál de esos dioses es tan cercano como el Señor nuestro Dios, que siempre nos atiende, que siempre nos escucha, que siempre nos tiende su mano, que siempre nos levanta, que siempre nos ama, que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando lo invocamos?
Ninguno de esos otros dioses es como el Señor nuestro Dios. Y también tendríamos que decir, allá donde funcionan esas leyes, esas normas, esas constituciones que van en contra totalmente de los mandatos de Dios, allá hay justicia. Esas son naciones que viven en justicia. Esas son naciones que viven en la verdad. Esas son naciones que se ve que hay experiencia de plenitud y autorrealización en la vida de las personas. A mí me llama mucho la atención, qué pena uno tener que decir así nombres, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo desarrollado, avanzado que son estos hermanos nuestros, los orientales, ¿no? Que China, que Japón, y es donde más suicidios hay, y es donde más sinsentido de la vida hay, y es donde más individualismo hay. Pero son en tecnología, ¿cierto? Pero son en laboratorios, pero son en inteligencia, pero son en robótica, pero son avanzadísimos, pero en un sinsentido de la vida. Entonces, hermanos y hermanas, miren como un texto de esto, el Deuteronomio, miles de años atrás, miles de años cuando esto acontece, y la vigencia que esto tiene hoy, para que nosotros logremos entender, hermanos y hermanas, que nuestra vida adquiere su sentido, que nosotros en la vida solamente nos realizamos cuando vivimos según esos mandamientos de Dios. En conclusión, hermanos y hermanas, en la vida espiritual no es, oigan bien, no es Dios el que se tiene que adaptar a mí. Es que nosotros queremos eso. Nosotros queremos ese, a ver, Dios, ¿y qué de malo hay que yo sea picaflor y yo esté hoy con una y mañana con otra y pasado mañana con otra, y luego venga y coma en mi casa y me planchen la ropa en mi casa, y luego vuelva y salga y esté con uno y esté con otro, y luego venga a mi casa? ¿Qué problema hay, Señor? Una canita al aire, Señor. No. ¿Por qué Dios se tiene que adaptar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no más bien nosotros le damos apertura en nuestra vida a lo que Él nos pide y nos propone? A lo que Él nos pide y nos propone. Esta hermana nuestra, con mucho amor y con mucha humildad en las vísperas, clamó una oración al Señor por su madre recién fallecida, y lo ha hecho en la comunidad, y ha sentido esa cercanía de Dios a través de la oración de la comunidad, y vive ahora la Eucaristía. Y seguramente esta hermanita nuestra podría decir, pero ¿por qué se tuvo que morir mi mamá? ¿Cierto? Y nosotros le reclamamos a Dios por la muerte de nuestros seres queridos, hasta que nosotros logremos un día entender que la muerte es necesaria, porque si no hay muerte, no hay vida eterna, porque si no hay muerte, no hay resurrección, porque si no hay muerte, no hay plenitud de la vida. La plenitud de la vida no es esto terrenal, humano, pasajero. La plenitud de la vida solo está en Dios. Y por eso, cada vez que tú vivas la Eucaristía y escuches la palabra de Dios y ores en comunidad, el Señor te va a permitir ir entendiendo esto, irlo entendiendo hasta que logres paz en tu corazón. Paz en tu corazón. Pero hermanos y hermanas, no pretendamos que Dios se adapte
a lo que yo quiero, a mí me parece, a mí me conviene. No, 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 no. Es Él el que sabe lo que nosotros necesitamos y lo que a nosotros nos conviene. Y por eso es lo que Él nos propone y es lo que Él nos ofrece. A nosotros, ¿qué nos toca? Apertura en la vida. Apertura en la vida para poder vivir según esa propuesta de los mandamientos de Dios. Que así sea.